Qué bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanitos. Hoy iniciamos un nuevo proyecto de estudio. Vamos a estudiar el libro de Marcos. Saludamos a los hermanos que están conectados y les decimos buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Muy bien, hoy empezamos el libro de Marcos, un libro maravilloso, un libro que en realidad nos va a abrir la mente espiritual que responde a la pregunta: ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada escritor presenta a Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de los judíos. El libro de Marcos va a presentar a Jesucristo como el siervo de Jehová. Ya lo vamos a ver. Vemos a un Jesucristo en acción, haciendo más que hablando. En el libro de Lucas encontramos que el escritor presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. En el libro de Juan vemos claramente en su propósito, allí en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hoy nos vamos a centrar en el libro de Marcos, pero antes de leer los textos bíblicos acerca de Marcos, vamos a hablar acerca del escritor. Marcos, también se le dice a él Juan Marcos, del mismo modo que se le dice a Simón, Simón Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que Marcos vendría a ser el sobrenombre de Juan, así como el sobrenombre de Simón fue Pedro. Se le dice Simón Pedro, a Marcos se le diría Juan Marcos, más conocido en el mundo bíblico como Marcos. Marcos, hermanitos queridos, vivía en Jerusalén y procedía probablemente de Chipre. ¿Dónde vivía? ¿Y procedía de dónde? Estaban muy atentos, muy bien. El tío de Juan Marcos era Bernabé, anótelo por favor. El tío de Juan Marcos era Bernabé o José. A este también, al tío también le cambiaron el nombre, se llamaba José y los apóstoles le pusieron Bernabé. Mejor leamos Hechos capítulo 4, versículo 36. Hechos capítulo 4, versículo 36. Empezamos con ánimo, ya terminamos una serie de estudios, ahora empezamos desde este jueves a ver si nos alcanza este año para terminar el Evangelio de Marcos. Hechos capítulo 4, versículo 36. ¿Ya están ahí? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Si hubiera nacido en Ecuador le hubieran puesto Pepe, ¿no? Pero como estamos en tiempos bíblicos, José, Bernabé. Le pusieron Bernabé, pero por una razón. ¿Cuál fue la razón? Que traducido es Hijo de Consolación. Lo que él hacía, cómo procedía, su forma de ser con los hermanos hizo que le dijeron: no es José él. Él debe llamarse Hijo de Consolación, porque era bueno para animar, bueno para levantar a esos hermanos caídos, bueno para la iglesia, era Hijo de Consolación. Y él era levita, es decir, procedía de la tribu de Leví, eso que significa que era judío. Pero era natural, es decir, nacido de Chipre, era nacido de Chipre. Si al que vive en Ibarra le dicen ibarreño, al que vive en Chipre, ¿cómo se le diría? Bueno, le dejo de tarea porque yo tampoco lo sé. Versículo 37. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso significa que este Bernabé era muy despojado, se enteró que necesitaban dinero, dijo: yo voy a vender mi heredad, y lo puso a los pies de los apóstoles. El cristianismo en aquel tiempo estaba pero muy avivado, había una gran potencia
y se hizo eso, imagínense. Este Juan Marcos, del que estamos hablando, se hizo ayudante de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros aparece en el libro de Hechos que hizo Pablo? ¿Cuántos? ¿3? ¿4? ¿Muchos? Bueno, aparecen 3 viajes misioneros, ¿sí? 3 viajes misioneros y dicen probablemente un cuarto, ¿no? En el primer viaje misionero les acompaña a Pablo y Bernabé. No tenemos mucho tiempo para no demorarnos mucho. Había una mujer que se llamaba María. Alce la mano las Marías, aquí debe haber muchas Marías. Tenemos 1, 2, María Isabel. También tenemos María. Y atrás también, ¿sí? Ok, tenemos 4 Marías, mire. Imagínense, en ese tiempo también era muy popular el nombre María. Aparece una María en el libro de los Hechos. No era María Magdalena, no era María Madre de Jesús, es otra María. En el libro de Hechos aparece una María y ella era especial porque era amiga de los apóstoles. Esta María tenía una casa grande. En esta casa venían los apóstoles y se reunían, ¿sí? En esta casa de María. Era un lugar de congregación, era un lugar donde se hacían los planes evangelísticos. En Hechos 12 aparece esta María. ¿Y quién era el hijo de María? El hijo de María era Marcos. Era Marcos. Es muy interesante lo que sucede. ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 12 sucede algo muy importante en la historia de la iglesia? No sé si ustedes pueden ver los títulos ahí. En Hechos capítulo 12, ¿qué sucede? El primer apóstol muere. Esto fue muy doloroso para la iglesia, hermanos. Imagínense, el hermano de Juan, del apóstol, muere. Tremendo lo que sucede, es el primer mártir cristiano. Y lo peor de todo es que también atrapan y toman preso ¿a quién? Al apóstol Pedro. Y Pedro va a la cárcel y lo más probable es que amanece y lo van a matar. Entonces, ¿en dónde se reúnen los discípulos de Jesús? En la casa de María. Y en la casa de María, usted puede leerlo, es muy interesante lo que sucede. Se ponen a orar para que Dios le libre al apóstol Pedro de la muerte. Y están orando la iglesia, orando al Señor y diciendo: Señor, te rogamos por Pedro. Pedro es nuestro amado apóstol, no queremos que lo mate el gobernante, no queremos que muera. Entonces, Dios escucha las oraciones y manda un ángel. Y lo despierta a Pedro, y él pensaba que estaba dormido, pero estaba despierto. Y empiezan a pasar las guardas, y abre la puerta, y él se queda fuera de la cárcel. Y dice: no es un sueño, el Señor me rescató. ¿A dónde va? A la casa de María. ¿Sí? Y llega a la casa de María y sale a ver una muchacha. Ahí está el nombre de la muchacha, puede investigarlo en el libro de Hechos. Y de la emoción no le abre. Y en vez de abrirle, va y dice: está Pedro afuera. Y no le cree nadie. Bueno, es interesante lo que sucede ahí. La idea es que la madre de Juan Marcos era una sierva de Dios. Y es muy probable, hermanos queridos, que María le dice a Bernabé: mira, ¿por qué no se le llevan al Marcos? Para que aprenda a predicar, para que aprenda a servir a Dios. Probablemente muy jovencito. Y le dijo: déjame hablar con Saulo a ver si quiere. Mejor leamos, Hechos capítulo 11, versículo 25.
La iglesia empieza en Jerusalén, donde vivía Juan Marcos. Ahí empieza la iglesia. Ahí una de las casas donde se reunían era la casa de la mamá de Marcos. En Jerusalén empieza todo y la iglesia empieza a multiplicarse. Lo puede leer en el libro de Hechos. Se multiplicaba. Empezaron con 3,000, luego 5,000, luego eran incontables. Miles de hermanos se congregaban en Jerusalén y de repente la iglesia se extiende hasta Antioquía. ¿Estamos de acuerdo? Antioquía. En Antioquía unos hermanos decidieron predicar y empezó una iglesia ahí. Dice el texto bíblico que Bernabé, usted sabe la historia, ¿no? de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, sí sabe eso, ¿verdad? Saulo, que después se cambió a Pablo el nombre. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo nos cambia los nombres? Le cambió a José, que le puso Bernabé, a Pedro, a Simón le puso Pedro, a Juan le puso Marcos. Bueno, cambia el nombre. A Saulo le pone Pablo. Dios cambia nuestra vida completamente. Entonces, yo les hablaba de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia. Entonces, Dios le llama a Saulo cuando él está persiguiendo a la iglesia. Los hermanos le tenían miedo ¿a quién? A Pablo. Y no le creían que él era un siervo de Dios. Entonces él se acercaba a los cristianos, hermanito, ¿cómo está? ¿No? ¿Cuál hermano le decían? Porque él estaba metiendo a la cárcel a los cristianos. Entonces este Bernabé se da cuenta que si es cristiano, lo lleva ante los apóstoles y les presenta. Si es un siervo de Dios y además Dios le llamó como apóstol de los gentiles. Y la gente todavía estaba incrédula porque era un gran perseguidor. Este Bernabé toma a Saulo, ¿sí? Y va a Tarso y lo encuentra y hallándole dice, mira, ya sé dónde vas a trabajar. Vas a trabajar en Antioquía. Vámonos para Antioquía. Estoy leyendo Hechos 11:25. Y Bernabé toma a Saulo y lo lleva a Antioquía. En Antioquía, mire lo que sucede. Capítulo 12, versículo 25. Antioquía, por supuesto, con Bernabé, con Pablo, la iglesia creció rapidísimo. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Y ahí está, mire, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, Marcos. Ahí empieza la historia de Marcos, como ayudante de ¿quién? De Bernabé y Saulo. Sí, Bernabé o Pablo. En Hechos capítulo 13, versículo 5, veamos lo que dice. Sí, Hechos capítulo 13, versículo 5. Recuerdes el primer viaje misionero, Hechos 13, 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, el Juan empezó desde abajo, ayudando. Anda, compra pan, corría a comprar pan. ¿Sí? Anda a comprar, no sé, unas sardinitas para hacer unos sándwiches, se iba a comprar. No le hagas cargar mucho, se va a dañar la espalda del Saulo la maleta, agarrado las maletas. Imagínense, es muy interesante. Probablemente como su mamá tenía posibilidades económicas, era un poquito sobreprotegido el muchacho. Entonces, usted puede imaginarse, puede ser un buen argumento para pensar en lo que va a pasar más adelante. Continúan su viaje misionero y en Hechos capítulo 13, versículo 13, dice el texto bíblico, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros
arribaron a Perge de Panfilia. Pero ahí, en Perge de Panfilia, sucede algo. Sucede algo con Juan Marcos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Yo no sé el pretexto que puso, dijo, me voy a Jerusalén. No quiero continuar. Pero ¿qué pasa? No sé, hermano, yo no sé por qué se regresó. Probablemente le pareció muy duro el trabajo de ayudante, dijo, esto no es para mí, hay que cargar las maletas, hay que muchos mandados, yo en mi casa no hago mandados, no sé. O estaba enamorado, como alguno de los muchachos de aquí estaba bien enamorado, y dijo, me vuelvo a Jerusalén, allá tengo mi novia, no sé, no se sabe. ¿Cuál es la razón? No se sabe qué pasó, no se sabe si se sentía cómodo, mucha presión, no se sabe. Prefirió regresar a su casa. Muy bien, continúa su viaje misionero sin la ayuda de Juan. Esto le molestó mucho a Pablo. Al tío no mucho, porque era el tío, pero a Saulo de Tarso, hermanos, no le gustó eso. Mire, en Hechos 15, regresan a Jerusalén y ellos, esto es deber para ustedes, en Hechos capítulo 15 se realiza el primer concilio de la iglesia. Es un concilio para hablar de asuntos doctrinales con respecto de los gentiles, porque muchas iglesias ya parecieron de gentiles. Entonces, los gentiles, por sus comportamientos y costumbres, hacían que los judíos se sientan muy afectados, como por ejemplo comer animales que no eran permitidos en la ley judía, o la sangre, la morcilla, diríamos nosotros. Les afectaba mucho. Entonces, se reúnen los apóstoles, los ancianos y realizan un concilio, ¿sí? Aparece ahí en ese concilio alguien muy importante que es el escritor del libro de Santiago, Jacobo, muy importante. No es el que murió, es el otro Jacobo, hermano de Jesús. Aparece ahí, habla mucho el apóstol Pedro y resuelven hacer una carta. Es interesante lo que pasa en Hechos capítulo 15. Pero mire lo que sucede, ¿sí? En Hechos capítulo 15, versículo 35. Estamos viendo la historia de la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y vuelven a Antioquía, donde empezó el primer viaje misionero, acuérdese, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ahí en Antioquía, ¿sí? Si hay capitales del evangelio, Jerusalén es la primera capital del evangelio, Antioquía es la segunda y más adelante Éfeso vendría a ser la tercera capital del evangelismo. Entonces están en Antioquía y dice en el versículo 36, oye Bernabé, bueno, mejor como dice el texto, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, Bernabé, tengo una idea, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y mire lo que hace Bernabé, verso 37. Y Bernabé dijo, sí, pero tengo una condición, Pablo. ¿Cuál será? Llevemos con nosotros a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Aquí se presenta un problemita, porque Pablo estaba muy decepcionado de Juan. Estaba decepcionado. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Yo no le llevo a este Juan Marcos. ¿Por qué? Porque este se nos va a volver después pasamos la primera ciudad y que me vuelvo a Jerusalén. No. Yo no quiero llevar a Juan Marcos. Y dice, y no había ido
con ellos a la obra. No puedo confiar en una persona así. Este muchacho dice sí y después no. Este dice vamos a viajar, yo les ayudo y después que ya no quiere. Pablo no quiere llevar a Juan Marcos. ¿Tenía razón Pablo? ¿Qué dice usted? Tal vez sí, tal vez no. Mira el 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, es decir, que Bernabé decía, no, pero hay que darle una oportunidad al muchacho. Hay que darle una oportunidad. Y Pablo dijo, no. Los que son así no cambian, dijo. Esta gente que empieza y no termina, a mí no me gusta. Hubo un desacuerdo, hablaron fuertemente ahí, y dice ahí que se separaron el uno del otro. ¿Sabes qué? Mejor, le dijo Bernabé, yo ya no te acompaño también. Mejor no te acompaño, anda nomás. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Sabes qué? Mejor vámonos a Chipre, acompáñame a mí. Y Bernabé toma a Marcos y se lo lleva, al sobrino. ¿Sí? ¿Y qué hace Pablo? Versículo 40, dice, bueno, no hay problema, me voy con Silas. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y así empieza el segundo viaje misionero, verso 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y ustedes se van a encontrar con la palabra confirmación en el Nuevo Testamento. No es una tradición humana, sino que repetir el mensaje, repetir la doctrina. Entonces, este fue el propósito del segundo viaje misionero, confirmar la doctrina con las personas. Amén. ¿Están conmigo, no? Estamos en la historia. Muy bien. Entonces, más o menos, esto pasa, este segundo viaje misionero, en el año 50 después de Cristo. Eso significa que después de la resurrección, hermanos queridos, pongan atención, después de la resurrección de Cristo pasaron 17 años, 15 años aproximadamente. Segundo viaje misionero. Y es muy interesante que a Marcos no se le menciona durante 10 años. O sea, no aparece Marcos por 10 años. ¿Qué estaría haciendo Marcos? ¿Qué estaría? ¿Estaría enfermo? ¿Qué dice usted? ¿Qué pasaría con Marcos? Bueno, en el año 60, Pablo se encontraba en Roma. Él se encontraba en una prisión domiciliaria, en la casa alquilada. Él se encontraba ahí y desde ahí, desde Roma, él escribe una carta, escribe a la carta a los Colosenses, ¿sí? Desde Roma. Es muy interesante lo que sucede ahí en Colosenses. Mejor leamos Colosenses 4:10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 4:10. Mire lo que dice en Roma. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y mire, ahí está, Marcos. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ahí está Marcos nuevamente, después de 10 años apareció. Él es el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. Es interesante, hermanos queridos, que miramos a Marcos como parte del grupo misionero. Vemos como Pablo recomienda a la iglesia de Cristo en Colosas que reciban a Marcos. Eso significa que Pablo ya le había perdonado. Estaba muy enojado con Marcos porque no les acompañó, no fue cumplido, no fue obediente, no fue constante, pero Pablo le había perdonado. Lo sabemos porque es parte de ese ministerio que tenía. El desacuerdo anterior había quedado en el pasado porque Marcos se había ganado el respeto
y el aprecio del apóstol Pablo. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿no? Mire, 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Usted leyó en Colosenses 4:10, me había olvidado este punto. Usted leyó cuando dice el texto acerca del cual habéis recibido mandamientos. Eso significa que él estaba presentando a las iglesias porciones de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Y había presentado porciones. Luego esas porciones se unen y forman el Evangelio de Marcos, hermanos queridos. ¿Sí? En 2 de Timoteo 4:11 dice el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Marcos, de haberse sido una persona irresponsable, se convierte en un instrumento útil para la obra de Dios. ¿Cómo cambia la gente, no? ¿Cómo cambian las personas? ¿Cómo una persona puede madurar tan rápido con la ayuda del Señor? Puede anotar este texto también para su casa. También hay una referencia en Filemón, capítulo 1, versículo 23 y 24 para su estudio personal. Filemón, capítulo 1, versículo 23 y 24. Ahora, ¿en dónde estuvo los 10 años Marcos? ¿En dónde estuvo este Juan Marcos? La gran posibilidad es que Marcos estuvo con Pedro. Mire, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Me avisan cuando están en Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Usted dirá, Babilonia fue destruida. Sí. A Roma le apodaban Babilonia. ¿Sí? Para que usted lo sepa. Ahí había una iglesia en Roma. Y Marcos, esto nos interesa. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Lo que pasa, hermanos queridos, y lo que nos vamos a entender según los escritores del primer siglo, no bíblicos, sino seculares, es que Marcos se había convertido en el discípulo del apóstol Pedro. Pablo no quiso llevarlo, Bernabé dijo, yo sé quién te puede aguantar, mijito. Marcos, yo tengo otro apóstol que sí te va a recibir. Y este Bernabé lo llevó a Pedro. Pedro se convirtió en el maestro y Marcos se convirtió en el discípulo del apóstol Pedro. ¿Qué le parece? Y es interesante. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, ustedes han recibido mandamientos de Marcos, recíbanlo. Pedro le dice a la iglesia en Roma, Marcos es mi hijo. Con esos antecedentes, con esa autoridad apostólica, con esta referencia que estamos mirando tanto de Pablo como de el apóstol Pedro, la iglesia nunca tuvo oposición alguna de aceptar los escritos de Marcos como el Evangelio de Marcos. Y por eso nosotros tenemos Evangelio según San Marcos. Amén. ¿Esto qué me enseña, hermanos queridos? Esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Ponga mucha atención. Voy a leerlo literalmente como lo tengo anotado. Un fracaso en la vida no debe ser el fin de la posibilidad de ser útil a Dios. Voy a repetir porque es muy bonita esta frase. Un fracaso en la vida no debe ser
el fin de la posibilidad de ser útil a Dios. Aunque Marcos tomó malas decisiones por su juventud, por su inexperiencia, por su, no sé, ¿sí? por sus fallas que todos tenemos. Aunque cometió un error, luego se restableció en Cristo. Luego se convirtió en el instrumento útil para los apóstoles. Marcos se convirtió en un escritor para la iglesia. Y por eso nosotros tenemos el Evangelio de Marcos. Y si usted ha cometido errores en esta vida, si usted ha cometido malas decisiones, usted tiene la posibilidad de restablecerse en el Señor y ser un instrumento útil para el Señor. Así que no hay esa frase, yo no soy útil para Dios. Yo he cometido muchos errores, yo no soy digno. ¿Por qué? Porque Dios puede transformar una persona fracasada en una persona útil. Él puede transformar una persona mala en una persona buena. ¿Sí? En una persona que no es perseverante a ser una persona responsable. Así que si hay alguien que se siente, no sé, bajoneado, se siente que no es útil, que se siente que no es capaz, yo le invito a mirar la vida de Marcos, un hombre que fue transformado por la palabra de Dios y por la influencia de grandes hombres como el apóstol Pedro y Bernabé. ¿Sí? Amén. Muy bien. La fecha de la escritura de Marcos, los eruditos dicen que probablemente entre el año 57 y 63 después de Cristo. Entre el año 57 y 63 después de Cristo. Él, Marcos, escribió al lector gentil, específicamente, en lo particular, a los romanos. ¿Sí? Por la forma de escribir, por los detalles que él presenta, se supone que él escribió a los gentiles en lo general, en lo particular escribió a los romanos. Y hay un dato muy interesante que solamente aparece en el libro de Marcos. Hay una historia que cuando arrestan al Señor Jesucristo, los discípulos se van huyendo, dejan solo a Jesucristo, aparece algo en el libro de Marcos capítulo 14. Vamos a ir un ratito. En Marcos 14, 51 y 52. Solamente en este libro aparece esta historia. Marcos 14, 51. Dice el texto, pero cierto joven le seguía a Jesús, ¿sí? Cuando le arrestaron, después de que le cortaron la oreja al Malco. ¿Se acuerdan? Huyeron los discípulos porque tuvieron miedo. Y había un joven que le seguía. Unos dicen que es Juan, el apóstol Juan. Parece que no. Otros dicen probablemente Santiago. Pero hay un gran número de estudiosos de la Biblia que dicen, este joven es Marcos. Probablemente sea Marcos. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Ahí tapado con una sábana. Y le prendieron, es decir, le atraparon. En la Biblia prender no significa encender, ¿no? Sino que atrapar, le prendieron. Por eso se dice, aprendieron a tantos ladrones, aprender. Es decir, lo prendieron, lo atraparon. Verso 52, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo, les dejó solo con la sábana a los que le atraparon y se corrió. Muchos dicen que este joven era Juan Marcos, porque solo se menciona en este evangelio. Bueno, algo muy importante de Marcos, hermanitos queridos, es que el escritor presenta a Jesús siempre en acción. El escritor en el libro de Marcos, ya lo vamos a estudiar con mucho detalle en estas clases bíblicas,
presenta a Jesús en acción y lo va a presentar como el siervo de Jehová. Mire Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Ya están ahí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo le presenta a Jesús? Como el siervo de Dios, y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Marcos va a presentar la historia de Jesús, siempre pensando en Jesús como el siervo de Jehová, siempre como el que está haciendo. Y es tan intenso este libro que viene una historia tras otra, una historia tras otra. Vamos a verlo enseguida eso. O sea, en estas clases bíblicas. Vamos a verlo inmediatamente. Inmediatamente es la palabra preferida de Marcos. Porque Marcos presenta a Jesús como el que está trabajando, haciendo, el siervo de Jehová. La palabra inmediatamente aparece 40 veces en el Evangelio de Marcos. 40 veces, imagínense. Inmediatamente. Hacía una cosa y inmediatamente otra. Presenta a Jesucristo siempre en acción. Eso sobre lo que dice la Biblia acerca de Marcos, hermanos. Sobre el escritor. Pero es muy interesante que los primeros cristianos hablaron mucho de Marcos. Cuando digo los primeros cristianos me refiero a los padres de la fe. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Los padres de la fe? Los padres de la fe fueron los primeros cristianos que escribieron sus bosquejos, así como usted está escribiendo ahorita los bosquejos. Escribían sus bosquejos, escribían la historia de acuerdo a su perspectiva. Obviamente ellos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos fueron testigos del cristianismo en el primer siglo. En el primer siglo, en el segundo, en el tercer siglo. Ellos se llaman los padres de la fe, los que escribieron. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a Papías en el año 115 después de Cristo, a Clemente de Alejandría en el año 180 después de Cristo, tenemos a Ireneo de León en el año 180 después de Cristo, tenemos el libro de los Orígenes en el año 225 después de Cristo, tenemos a Eusebio de Cesarea en el año 365 después de Cristo, y todos estos primeros cristianos afirmaron que Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Y me gustaría leerles un fragmento de Eusebio. ¿Quiere escuchar este fragmento? Es decir, ¿qué dijo acerca de Marcos? Eusebio, usando una referencia de una de las obras perdidas que ya no hay, de Papías, de Hierápolis, dice lo siguiente. El anciano decía lo siguiente, es decir, Juan decía esto. Marcos, que fue intérprete de Pedro, ha sido intérprete. Marcos traducía, Marcos le ayudaba a Pedro. Mire, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, no cronológicamente, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor. Dice esto Eusebio, ¿sí? Sino, como dije, después a Pedro, llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en lo absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Eso es un escrito que hablaba acerca de Marcos, diciendo que Marcos era discípulo de Pedro, intérprete de Pedro, escritor. Por eso es que, por ejemplo,
Dice otro escritor, Ireneo dice lo siguiente: tras su partida, estamos hablando Ireneo, que escribió en el año 180, tras su partida, es decir, la muerte de Pablo y Pedro, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Es decir, Marcos estaba predicando Pedro y Marcos anota todo lo que predicaba Pedro. Por eso, Justino Mártir decía, cuando leía a Marcos, las memorias de Pedro. Cuando escribía acerca de la historia de los Boanerges, decía las memorias de Pedro. ¿Sí? Marcos, hermanitos queridos, es el único de los evangelios canónicos, si pertenecientes al canon, que utiliza el apodo, este apodo Boanerges para los hijos de Zebedeo. ¿Sí? Al parecer a Pedro le gustaban los sobrenombres también. También era un poquito molestoso. Y les puso los Boanerges, o sea, se quedó con ese apodo y sabía ese apodo. Muy bien. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata este Evangelio? Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos es muy especial, hermanos. Marcos va a lo que va. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y así empieza el libro de Marcos. ¿Saben qué? Este Evangelio es para decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así empieza Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo. Es muy probable, hermanos queridos, es muy probable que Marcos dijo, voy a hacer como el Génesis. En el Génesis es el principio de todo, ¿no es cierto? Porque así empieza el Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Marcos dijo, este es el principio de la nueva vida en Cristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Así como en el Génesis hay un principio, en el nuevo pacto, en el libro de Marcos, hay otro principio. El principio de la nueva vida en Cristo Jesús. Y presenta, hermanos queridos, y con esto termino, y presenta a Jesucristo en toda su naturaleza. Dice ahí Jesucristo, es la composición de Jesús y Cristo. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es hombre, pero también Jesús es Salvador. Y termina diciendo Hijo de Dios. Presenta sus tres naturalezas. Ser humano, porque nació de mamá, nació en la carne. Hijo de Dios, ¿eso qué significa? Naturaleza divina, pero también su naturaleza redentora, porque Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Es muy importante, hermanos queridos, entender y estudiar el libro de Marcos. Para terminar, el libro de Marcos, hermanos queridos, responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso va a ser una pregunta que va a ser resuelta en todas las historias que aparece en el libro de Marcos. Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Esa es la pregunta del libro de Marcos, hermanos queridos. Y ustedes van a entender más adelante en el libro de Marcos, cuando Jesús dice, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Y vosotros?